Bienvenido, Polvo y Miseria. Hoy hablar de la tentación y la tentación interna. Y hay una tentación que vimos en Yeshua en sus tentaciones que básicamente es Satanás exterior, nos llegando para nos llevar a que vemos, convertir piedras en pan, ir de lo alto y poner la tentación de saltarnos pensando que somos superhéroes, y la otra es dar la gloria a Satanás. Mas aquí hoy vamos más por dentro, a donde la plática de la criatura vieja, el punto central de la mayoría que estamos hablando aquí en el Polvo y Miseria, es que hay un monstruo adentro que nunca está satisfecho. Y nuestro orgullo, nuestro ego, gusta de sentir posiciones de fuerza y pensar que ya conquistamos y podemos ganar sobre la tentación nosotros mismos. Y vamos a platicar este tema de la tentación. Así es, Ernie, aquí para hablar de las tentaciones, la tentación y por lo mismo del tentador. Entonces lo primero que hay que dejar en claro es que según la doctrina bíblica, por revelación, pues Dios no tienta a nadie, ¿no? Eso es muy importante, eso está muy claro en toda la Biblia, muy específicamente en Santiago. Dios no tienta a nadie como muchos creen. O confunden pruebas con tentación. También, sí, vamos a hablar de la diferencia entre tentaciones y pruebas, porque en efecto, Dios sí prueba, Dios es el que prueba, y Satanás es el encargado, el comisionado para meternos en tentación o ponernos en tentación. Entonces, pues, hay muchas clases de tentaciones, pero todas ellas parten de la criatura vieja que tenemos adentro, o sea, del pecado. El versículo lo dice, o sea, no es Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia es tentado, es orientado a caer, es lo que Satanás quiere. Entonces, de entrada hay que decir que no hay tentación que no pueda ser vencida por el Espíritu Santo, o sea, no la hay. Todas son absolutamente vencibles por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Las tentaciones que padeció Yeshua en su ministerio terrenal fueron únicas en el sentido de que Yeshua no fue tentado por criatura vieja, porque no había criatura vieja en él fue tentado en naturaleza humana, que es distinto. Esto quiere decir que Yeshua no fue tentado por cuestiones como lujuria o cuestiones como codicia, pero sí en cuestiones de, vamos a decir, de cansancio, ponerlo en una situación de tentación por causa del cansancio físico. Pero no es el punto ahorita hablar de las tentaciones de Jesucristo, sino de las tentaciones que los seres humanos viles y normales y mortales tenemos todos los días, porque Yeshua es Yeshua, ni siquiera fue tentado en su naturaleza vieja, porque no había naturaleza vieja. Yo siempre veo esta conexión en la caída, que la desconexión de Dios en Adán y Eva básicamente fueron engañados, mas la desconexión de Dios, de su espíritu, se conectó la caída en el espíritu de la caída, que arrastró a un tercero de los ángeles. Sí. Entonces, esta tentación que vemos en Yeshua son tentaciones que podemos ver adentro de nosotros en una forma espiritual. Sí, y es bueno ir al inicio, porque precisamente Eva es el primer caso humano de una persona que fue tentada y que sucumbió, obviamente. O sea, quedó... No en un día, poco a poco. No vamos a meternos si fue en un día, o sea, para que se haya llevado la caída, pues sí fue en un momento específico, no fueron meses ni años.
Entonces, sí, también hay una conexión entre las tentaciones que padeció Yeshua, de las cuales salió victorioso, con las tentaciones que nosotros atravesamos. Pero hay un punto importante que no va a gustar. En el mundo de las tentaciones solo están aquellos y aquellas que ya están caminando con Yeshua. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que no ha vuelto a nacer, pues simplemente no puede ser tentado, es un esclavo del diablo. Las tentaciones y las pruebas comienzan cuando un alma ha vuelto a nacer. Esto contra lo que se pudiera pensar, que no cabe hablar de tentaciones en una persona que está rendida a Satanás, que está bajo la potestad de Satanás, así como no cabe hablar de pruebas. Las pruebas comienzan cuando volvemos a nacer, y las tentaciones también. Entonces las pruebas y las tentaciones comienzan cuando volvemos a nacer, por el Espíritu Santo, desde luego. Antes no cabe hablar de eso. Mucha gente que no está convertida dice, fui tentado. En realidad, no saben lo que hablan. Tentación y pruebas son únicamente para aquellos que ya están caminando con Dios. Los que no están caminando con Dios están caminando con Satanás. Punto. No hay términos medios. Entonces, volviendo al punto, hay muchos tipos de tentaciones, y de hecho todos los pecados, o muchos de ellos, se pueden formular como tentaciones. Por ejemplo, la ira. La ira es una tentación, o muchas veces se presenta como algo tentador, enojarse, explotar. La tristeza, que es un pecado también, y es esclavitud, también se presenta muchas veces como algo muy tentador, muy atractivo. El victimismo, sin duda. Mentir también es una gran tentación. Chismear, casi nuestra naturaleza es morbosa. La tentación de decir groserías o de maldecir, ¿no? Entonces los pecados, muchos de ellos se presentan como, la fornicación y lo que es la masturbación, todos los pecados se manifiestan a ese nivel, a nivel de tentación. Y aquí no se trata de vencer la tentación por medio de la voluntad humana, eso es basura, no sirve. Importantísimo, porque hasta esta hora muchos quieren vencer al tentador, que es Satanás, con los pobres rudimentos humanos, incluida la voluntad humana, que, pues dicho sea de paso, está vendida al pecado. Así es de que, ¿cómo intentas vencer el pecado con algo que le sirve al pecado? Entonces, Zacarías lo dice, no con caballo, no con ejército, ni con fuerza humana, sino con mi espíritu, con el Espíritu Santo. No hay manera sin el Espíritu Santo, verdaderamente. Y bueno, pues Satanás todo el día está desde adentro, tratando de hacernos caer, y básicamente su promesa es, su estribillo es, tú eres un pequeño Dios. Si haces esto, serás un pequeño Dios. Si vas aquí, si haces lo otro, si estudias esto, si te compras el otro. Ahí puedo ver los 3 tentaciones. Ahí están agrupadas. Sin embargo, la tercera de las tentaciones de Cristo es la más significativa. Y pues si quieres le damos lectura. La vamos a agarrar en Mateo 4. La tercera de las 3. Dice Mateo 4. La tercera tentación. Ya sabemos que Yeshua venció al tentador con la palabra, punto. Y es que no hay otra manera de vencerlo. La palabra es el Espíritu Santo. Versículo 8 del capítulo 4 de Mateo. Otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. En otro evangelio dice, porque a mí me han sido dados todos estos reinos, cosa que es muy significativo. Entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, esta tentación es peligrosa porque de aquí se desprenden muchos pactos que a nivel individual, humanamente hablando, se han hecho y se hacen con Satanás. Satanás llega a nivel individual a decir a las almas, mira, ya con ese cinismo, si me adoras, sabemos que hay pactos satánicos y cada vez más, porque ya se promueven en internet también. Ya hay tutoriales casi. Entonces, pues, en conclusión,
primero habría que decir lo que dijimos al principio: Dios no tienta a nadie. Eso para que no acusemos a Dios, como muchas veces insensatamente terminamos diciendo: Dios me tentó, Dios me puso en tentación. No, es el diablo. Y dos, pues no hay fuerza humana, no hay filosofía, no hay religión, no hay mantras, no hay meditación, no hay droga que pueda ayudarnos a vencer al 100% de las tentaciones que a cada momento estamos pues viviendo, porque estamos siendo tentados día y noche. No necesitamos ir a un burdel para ser tentados. De hecho, el burdel es este mundo. Entonces, pues va para aquellos y aquellas que ya no quieran ser esclavos del pecado y que quieran volver a Dios. Si quieres ser libre del pecado y de no ser pues derrotado por el tentador, pues ve con Yeshua. Pero ya sabes cómo hay que volver, como el hijo pródigo, arrepentido, reconociendo lo que somos. Si verdaderamente eso lo haces por gracia, vas a recibir poder para empezar a vencer al tentador poco a poco y cada vez más, ¿verdad? O sea, vas a ir aprendiendo juicio también, tienes que empaparte de la Biblia. Entonces, pues, y no creer que podemos vencer a Satanás por nuestra propia fuerza o por nuestro intelecto, porque Yeshua pues no venció a Satanás en ese momento más que por medio de la palabra. Le citó la palabra. Es importante porque Satanás conoce la Biblia. Entonces tenemos que conocer la Biblia por revelación para poder contestarle al diablo cuando viene como serpiente y discernir, porque el diablo viene casi siempre, de hecho siempre, no viene con cara de diablo, con su cara, a menos que ya una persona quiera adorar directamente a Satanás, entonces sí se le puede manifestar. Él viene como amigo, como supuesto benefactor, como ángel de luz, como ministro de bondad. Entonces sin discernimiento no hay nada. Ahí está la revelación para ayudarnos a defender y estar pisado en la piedra, construyendo en una piedra de fuerza, que es Él que venció a Satanás. Y sí, recordar que Eva no tenía las herramientas para contrarrestar pues las atractivas insinuaciones de Satanás. Sabía la doctrina, pero no la presentó, no combatió con el diablo, más bien se puso a platicar con él. Y si empezamos a platicar con el diablo, es un hecho que nos va a ganar, porque es sofista, el mejor sofista, es retórico, el mejor de todos, y se sabe la Biblia. Con el diablo no hay que dialogar, hay que reprenderlo. Así lo hizo Yeshua: vete de aquí, Satanás. Sabiendo que, bueno, Satanás está dentro de nosotros, ¿no? En el caso de Yeshua es distinto, no había en él diablo alguno, no había demonio, nació sin pecado. En nuestro caso no es así, porque viene de afuera y se conecta con la criatura vieja. O sea, hay una sinergia diabólica entre la criatura vieja y el mundo, que es de Satanás. Pero es que queremos reconectar con Dios a través de Yeshua, que es Dios. Y ese punto de no creer que las tentaciones se reducen a el sexo, la comida, las drogas y las compras. No. Todos los pecados se manifiestan y se presentan pues con esa identidad, digamos, de tentación, en esa categoría de tentación. Repito, la ira puede ser muy tentadora. En ocasiones es muy tentadora la tristeza, el mentir, el chismear, el juzgar a los demás. Así es. La codicia también, la fornicación, claro, pero no reducir tentación a sexo y comida y drogas, las llamadas drogas del mundo. Oh, miseria. Deja de creer que la tentación es un pastel de chocolate y nada más.